¿Alguna vez te has preguntado si ser amable con todos es realmente lo que Dios espera de ti? En Mateo 10:16 Jesús dijo: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta advertencia directa revela una verdad muchas veces ignorada. No todos merecen tu gentileza incondicional y el cristiano no está llamado a complacer a todo el mundo. Hoy veremos cómo la palabra nos guía a dejar atrás la debilidad espiritual, disfrazada de bondad, y a vivir con la firmeza que Dios demanda. Te mostraremos cómo identificar cuándo tu mansedumbre ha cruzado la línea hacia la pasividad y revelaremos los pasos bíblicos para recuperar la autoridad espiritual que el mundo ha intentado silenciar. Es hora de despertar tu propósito con valentía. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Durante años, muchas personas han creído que ser cristiano es sinónimo de ser siempre sonriente, siempre dispuesto a ceder, siempre complaciente con todo el mundo. Se ha enseñado, con palabras o con silencios, que el cristiano verdadero es aquel que nunca se molesta, nunca confronta, nunca dice que no. Esta visión, lejos de reflejar la verdad del Evangelio, ha generado una generación de creyentes débiles, confundidos y atrapados en una pasividad que no proviene del Espíritu Santo, sino de un sistema que ha distorsionado la mansedumbre hasta convertirla en cobardía disfrazada de virtud. Pero cuando miramos la palabra, descubrimos algo radicalmente distinto. Descubrimos que el llamado de Dios no es a la debilidad disfrazada de cortesía, sino a una fuerza interior que no teme ser firme cuando la verdad está en juego. En Mateo 10:34, Jesús declara con claridad desconcertante: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta frase, muchas veces ignorada o suavizada, nos recuerda que seguir a Cristo implica confrontación, implica separación, implica decisiones que no agradarán a todos, pero que honran a Dios. La suavidad mal entendida ha hecho estragos en la vida espiritual de muchos creyentes. Se ha predicado un cristianismo de aprobación humana, uno que evita los conflictos, uno que prefiere el silencio antes que incomodar. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nunca se sometió a esa lógica. Su amor no era una excusa para callar, sino la razón por la cual hablaba con verdad. En Marcos 3, cuando los fariseos lo vigilaban para ver si sanaría en sábado, Jesús no buscó el caro agrado de ellos. Dice el texto que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, sanó al hombre de la mano seca. Su compasión no le impidió estar enojado, su amor no le impidió confrontar. Él no sacrificaba la verdad para mantener la armonía aparente. Y sin embargo, hoy muchos creyentes han sido entrenados para evitar cualquier tensión, como si la fe cristiana fuese una invitación a agradar a todos antes que agradar a Dios. Esta distorsión ha llevado a miles a vivir una fe tibia, una devoción silenciosa, una espiritualidad que jamás incomoda pero que tampoco transforma. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los invitó a salir con dulzura. El Evangelio de Juan relata que hizo un látigo de cuerdas, volcó las mesas y les dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 2:16. ¿Qué lugar tiene esta escena en el cristianismo domesticado que muchos predican hoy? ¿Qué hacemos con un Cristo que no solo predicó con amor, sino que actuó con autoridad, con ira justa, con pasión santa? ¿Cómo reconciliamos esta imagen con el modelo moderno del cristiano que evita el conflicto, que calla para no ofender, que prefiere la paz exterior aunque su alma
se ahogue por dentro. Es momento de romper esas cadenas. Es momento de dejar de asociar espiritualidad con sumisión emocional a todo lo que el mundo dicta. El cristiano no fue llamado a complacer, fue llamado a representar a Cristo. Y eso incluye muchas veces decir lo que otros no quieren oír. Muchos confunden el fruto del Espíritu con una especie de docilidad inofensiva. Citan Gálatas 5:22, donde se habla del amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, pero ignoran que estos frutos no son pasividad, sino dominio propio. La mansedumbre bíblica no es debilidad, es poder bajo control. Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra, Números 12:3, y sin embargo lideró un pueblo rebelde, confrontó al faraón, partió las tablas de la ley en ira santa. Su mansedumbre no le impidió ser fuerte, al contrario, fue su conexión con Dios lo que le permitió ejercer una autoridad que estremeció reinos. Pero hoy muchos creyentes han confundido mansedumbre con cobardía y han terminado cediendo su voz, su posición, su influencia a un mundo que no teme imponer su agenda. La iglesia está llamada a ser sal y luz, no sombra y eco. La sal preserva, pero también incomoda. La luz guía, pero también expone. El cristiano que quiere agradar a todos ha olvidado que su llamado es a agradar a uno solo, a Dios. Jesús dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esta advertencia debería sacudirnos. Vivimos en una época en la que el aplauso de la mayoría se ha vuelto el termómetro de la supuesta espiritualidad. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que los verdaderos profetas no eran populares. Jeremías fue azotado, encarcelado, despreciado por su pueblo. Isaías fue llamado a predicar a una generación que no escucharía. Elías huyó por su vida. Juan el Bautista fue decapitado. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que no vivieron para agradar a los hombres, sino para obedecer al cielo. Y eso inevitablemente los llevó al rechazo, al conflicto, al sufrimiento. El cristiano que desea ser amado por todos terminará traicionando la verdad, porque la verdad no es negociable, y quien vive por ella será rechazado por los que viven en la mentira. No podemos seguir promoviendo una fe sin espinas, un cristianismo de cartón que se dobla con el viento. Las Escrituras están llenas de llamados a la firmeza. En 1 Corintios 16:13 leemos, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este llamado no es solo para los hombres, es para todo creyente que desea vivir con propósito. Estar firme implica saber en qué se cree, por qué se cree y estar dispuesto a defenderlo. Aún si eso significa perder amistades, reputación o posiciones. Jesús no vino a traernos comodidad, vino a traernos cruz. Y la cruz no es un adorno, es un altar de muerte. Morir al agrado de los hombres es parte esencial del llamado cristiano. Porque mientras sigamos buscando aceptación humana, estaremos limitados para obedecer plenamente la voluntad divina. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no teman incomodar cuando el Espíritu lo demanda. No se trata de buscar pleitos, no, sino de no huir de ellos cuando la verdad está en juego. Jesús dijo en Mateo 5, 11 a 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Evangelio no promete popularidad, promete persecución. No promete aceptación, promete oposición.
Y sin embargo, muchos han construido una fe basada en la simpatía, no en la verdad. Han hecho del cristianismo un estilo de vida cómodo, aceptable, pero impotente. Pero Dios no nos llamó a ser decorativos. Nos llamó a ser portadores de fuego, embajadores de justicia, instrumentos de corrección, portavoces del reino. Y ese llamado no puede cumplirse con una sonrisa fingida y una boca cerrada. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta combinación es perfecta. Poder para actuar, amor para guiar, dominio propio para discernir. Pero cuando el poder es reemplazado por temor, cuando el amor es sustituido por necesidad de aprobación y cuando el dominio propio cede al deseo de agradar, el cristiano pierde su filo, su voz, su autoridad. La iglesia no puede seguir siendo una institución de apariencia sin impacto. Necesitamos volver al modelo bíblico, al modelo de hombres y mujeres llenos del Espíritu, que no temían ser rechazados, que no buscaban ser queridos, que sabían que el camino del reino es angosto y que pocos lo encontrarán. Hay quienes dirán que hablar así es duro, que Jesús fue todo amor, que no vino a juzgar, pero ignoran que el mismo Jesús que sanaba a los enfermos también llamó hipócritas a los fariseos, que denunció a las ciudades que no se arrepintieron, que dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, cuando éste quiso disuadirlo de la cruz. Su amor no era sinónimo de silencio, su compasión no era sinónimo de tolerancia al pecado. El amor verdadero confronta, el amor verdadero corrige, el amor verdadero dice la verdad, aunque duela. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no hay corrección, no hay amor. Y si no hay valentía, no hay corrección. Es urgente recuperar una imagen bíblica del carácter cristiano, una que incluya la gracia, pero también la firmeza, una que abrace la misericordia, pero también la justicia, una que no tema al rechazo porque ya fue aceptado por el cielo. El cristiano débil que calla por miedo, que cede para no incomodar, no está reflejando a Cristo, está reflejando su falta de comunión con el Espíritu. Porque cuando el Espíritu habita, hay fuego. Y donde hay fuego, hay transformación. Y donde hay transformación, hay conflicto. Porque la luz siempre incomoda a las tinieblas. Y el que vive en la verdad, inevitablemente será atacado por quienes prefieren la mentira. Así que ya es tiempo de despertar. Ya no podemos seguir alimentando la idea de un cristianismo de sonrisas vacías y palabras inofensivas. Ya no podemos seguir construyendo una fe sin convicción, sin posición, sin valentía. Dios está levantando una generación de creyentes que no temen ser diferentes, que no buscan ser amados por todos, sino aprobados por Él. Una generación que entiende que ser como Cristo no es solo amar, sino también hablar, cuando otros callan, actuar, cuando otros se esconden, resistir, cuando otros se rinden. Porque seguir a Cristo nunca fue una invitación a la comodidad, fue siempre una llamada a la cruz. Y si algo debe quedar claro en esta primera parte es esto: ser cristiano no es ser débil, ser cristiano no es ser pasivo, ser cristiano no es agradar a todos, ser cristiano es vivir con la firmeza de quien sabe a quién sirve, con la autoridad de quien sabe quién lo respalda y con la convicción de quien sabe que su voz no fue dada para el silencio, sino para proclamar la verdad que libera. Porque solo cuando dejamos de temer al juicio de los hombres podemos vivir plenamente bajo el propósito de Dios. Y ese propósito no se cumple desde la debilidad, sino desde la fuerza que el Espíritu Santo pone en quienes deciden vivir no para agradar al mundo, sino para agradar al cielo. El mandato de Dios no es una sugerencia amable ni un llamado sentimental, es una orden clara, firme y directa que atraviesa toda la Escritura con una voz que no titubea. Sé valiente, sé firme, no temas, no te rindas,
no retrocedas, porque el reino de Dios no avanza a través de la pasividad, sino por medio de aquellos que se levantan con convicción, que enfrentan la oscuridad sin vacilar, que no se doblegan ante la presión del mundo, porque conocen la voz de aquel que los ha llamado. En Josué 1:9, el Señor le dice a su siervo, con palabras que todavía resuenan con fuerza: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este no fue un consejo opcional para un momento de transición. Fue una orden divina para alguien que debía liderar, conquistar, poseer y establecer la tierra prometida. Y ese mismo mandato sigue vigente para todo hijo de Dios que quiere vivir bajo su propósito sin rendirse ante los desafíos del tiempo presente. No se trata de una valentía humana basada en emociones fluctuantes o entusiasmo pasajero. Se trata de una valentía que nace del Espíritu, que se fundamenta en la certeza de la promesa, que se alimenta de la palabra y que se confirma en la obediencia. Es la valentía de quien ha entendido que seguir a Cristo es entrar en un conflicto espiritual constante, donde el enemigo no duerme y el sistema de este mundo se opone a toda verdad eterna. Por eso, la Escritura no se cansa de repetirnos que debemos resistir, mantenernos firmes, pelear la buena batalla, porque el que no pelea es arrastrado, el que no se afirma es vencido, el que no permanece firme termina cediendo, y el que cede se convierte en parte del problema que Dios quiere erradicar. En Efesios 6:13, Pablo exhorta con una urgencia que no deja espacio para el error. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Esta frase no es una metáfora poética para momentos de introspección religiosa. Es una estrategia de guerra espiritual, una preparación concreta para el día de batalla que no es futuro, sino actual. El día malo es hoy. Y la instrucción sigue siendo la misma: resiste, lucha, no cedas, no abandones tu posición, porque los días que vivimos no son días neutros, son días de conflicto, donde cada creencia es desafiada, cada valor es probado, cada palabra es puesta bajo fuego. Y solo los firmes permanecerán, solo los valientes prevalecerán, solo los que se revisten de la verdad y de la justicia podrán soportar el embate de un mundo que ha levantado altares de mentira y ha desechado la autoridad de Dios. La firmeza a la que Dios nos llama no es una actitud rígida, sino una postura espiritual que no se negocia. Es la postura de quien ha decidido creer y seguir creyendo, aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Es la postura de quien se aferra a la verdad, aunque ésta sea incómoda, impopular o peligrosa. Es la postura de quienes no se ajustan al molde de este siglo, sino que se transforman por medio de la renovación de su entendimiento, como lo enseña Romanos 12:2. Porque el verdadero seguidor de Cristo no es moldeado por la cultura, sino por el Espíritu. No es guiado por la presión social, sino por la palabra. Y no vive buscando evitar la oposición, sino cumpliendo su llamado con la certeza de que la oposición es una señal de que está caminando en el camino correcto. Ser valiente no es una opción adicional del carácter cristiano, es una necesidad esencial. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios llama a los suyos a tomar posición. A Elías lo envió para confrontar a un pueblo dividido entre Baal y Jehová. A Ezequiel lo estableció como atalaya para advertir al pueblo aunque no quisieran escuchar. A Pablo lo impulsó a predicar aún sabiendo que cada ciudad le traería prisiones y azote. Y en Apocalipsis, Jesús reprende a las iglesias no por su amor, sino por su tibieza, por su tolerancia al pecado, por haber permitido que Jezabel enseñe en medio del pueblo,
por haberse acomodado al sistema en lugar de haberlo desafiado. Cada uno de estos llamados fue una convocatoria al valor, a la firmeza, a la resistencia espiritual. No hubo espacio para la cobardía, no hubo lugar para la neutralidad, porque en el reino de Dios no hay terreno neutro. O se avanza, o se retrocede, o se conquista, o se es conquistado. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no los cubrió de promesas de bienestar y aceptación. Les dijo con claridad: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta declaración no fue una advertencia de precaución, fue una descripción realista de la misión. Ser enviado implica riesgo, implica oposición, implica moverse en un entorno hostil con sabiduría y determinación. Las ovejas entre lobos no sobreviven por simpatía, sobreviven por dirección divina. No triunfan por su ternura, sino por su obediencia. Y así es la vida cristiana. No se trata de ser queridos por todos, sino de cumplir con fidelidad el encargo recibido. No se trata de mantener la calma superficial, sino de avanzar con coraje, aunque el entorno nos grite que retrocedamos. Esta valentía que la Biblia demanda no surge del temperamento, sino del espíritu. No es producto de una personalidad fuerte, sino de una relación profunda con Dios. En Hechos 4, Pedro y Juan, después de ser amenazados por predicar a Jesús, oraron no para que cesara la persecución, sino para que se les concediera hablar con denuedo. El texto dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta llenura no fue emocional, fue estratégica, fue una impartición de valor para una misión que requería sacrificio. El Espíritu los llenó no para que se sintieran mejor, sino para que resistieran con más fuerza. Esa es la función del Espíritu en los tiempos de guerra espiritual: levantar dentro de nosotros una convicción que no se puede comprar, una fuerza que no se puede imitar, una certeza que no se puede fingir. La firmeza espiritual se manifiesta en momentos de presión, cuando las opiniones chocan, cuando los sistemas se alzan contra la verdad, cuando los valores eternos son tratados como intolerancia, cuando defender lo correcto significa pagar un precio. Allí es donde se revela el corazón valiente, el espíritu dispuesto, el carácter probado, porque cualquiera puede proclamar su fe cuando todo es favorable, pero solo los verdaderamente firmes perseveran cuando la fidelidad se vuelve costosa. Jesús dijo en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y mirar atrás no siempre significa volver al pecado. A veces significa desear la aprobación perdida, el confort abandonado, la aceptación renunciada. Pero el que ha sido llamado por Dios sabe que no puede permitirse mirar atrás, porque su misión está adelante, su propósito está al frente y su galardón lo espera al final del camino. Por eso la Biblia repite una y otra vez el llamado a mantenerse firme. En 1 Corintios 15:58 Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí se enlaza la firmeza con la constancia. No basta con comenzar con valentía, hay que continuar con determinación. No basta con tener momentos de coraje, hay que cultivar una vida de convicción, porque el enemigo no se cansa y el mundo no descansa. Pero la promesa es clara: nada de lo que hacemos por el Señor es en vano. Cada palabra dicha con verdad, cada acto sostenido en obediencia, cada decisión tomada con valentía, todo tiene peso eterno,
todo cuenta, todo suma en el reino. En Filipenses 1:28 el apóstol Pablo escribe: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La firmeza del creyente se convierte en señal. Para los que resisten a Dios es una confrontación. Para los que buscan la verdad es una inspiración. Pero para quien la vive es una confirmación de que su salvación está activa, su fe está viva y su llamado está en marcha. No se puede vivir una fe real sin enfrentar oposición real. Y cada vez que nos mantenemos firmes ante esa oposición, testificamos que no estamos solos, que somos del reino, que no pertenecemos a este mundo y que nuestra lealtad no está a la venta. En tiempos como estos donde el mal se disfraza de virtud y la verdad es tildada de intolerancia, la firmeza no es solo necesaria, es urgente. Porque si la iglesia se calla, las piedras hablarán. Si los hijos de Dios retroceden, las tinieblas avanzarán. Pero si el pueblo se mantiene firme, si los creyentes se levantan con coraje, si los llamados se posicionan sin temor, entonces el reino se manifiesta, la verdad prevalece y la gloria de Dios se revela. No porque seamos suficientes, sino porque somos obedientes. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque nos atrevemos a hablar cuando otros callan, a avanzar cuando otros retroceden, a declarar la luz aún cuando la oscuridad ruge con fuerza. Este es el tiempo de la valentía. Este es el tiempo de la firmeza. Este es el tiempo de los que no retroceden. Porque el que retrocede, dice Hebreos 10:38, no agradará a Dios. Pero el que avanza, el que permanece, el que pelea la buena batalla de la fe, será sostenido, será fortalecido, será coronado. Y esa corona no es terrenal, no es efímera, no es material. Es la corona de la fidelidad, la que se entrega a los que vencen. No a los que agradan, sino a los que resisten. No a los que ceden, sino a los que conquistan. No a los que buscan la paz a toda costa, sino a los que buscan el reino por encima de todo. Uno de los mayores peligros espirituales que enfrenta el cristiano actual no es el pecado visible, sino el deseo oculto de ser aceptado por todos. Esta necesidad silenciosa de aprobación ha deformado el corazón de muchos creyentes, convirtiéndolos en reflejos del mundo y no en portadores del reino. Se ha infiltrado en la vida espiritual con sutileza, revestida de buenas intenciones, pero en su raíz es una forma disimulada de idolatría. En Gálatas 1:10 el apóstol Pablo hace una pregunta que corta como espada. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta afirmación no es una sugerencia retórica, es una línea divisoria. No se puede agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. La fidelidad exige una decisión clara, porque donde hay doble intención, no hay verdadera devoción. El corazón que busca agradar a los hombres termina acomodando su mensaje, diluyendo la verdad y silenciando la voz de Dios en nombre de la tolerancia. Pero la palabra nunca fue dada para adaptarse a la cultura, sino para transformarla. Nunca fue escrita para ser aceptada por todos, sino para revelar el camino de vida a los que la reciben con humildad. Cuando la voz profética se convierte en eco del sistema, la iglesia pierde su poder. Y cuando el mensajero teme ofender, termina traicionando el mensaje. Agradar a los hombres puede traer aplausos temporales, pero agradar a Dios trae frutos eternos. Y estos frutos solo crecen en tierra de obediencia, no en el campo estéril de la popularidad. Saúl fue ungido por Dios para reinar, pero perdió su corona no por incapacidad, sino por desobediencia.
En el primer libro de Samuel 15, el profeta Samuel lo confronta tras su fracaso en destruir completamente a Amalek, como Dios le había ordenado. Saúl había decidido guardar lo mejor del botín y cuando fue cuestionado respondió: temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Esta confesión revela el veneno del temor humano que conduce al fracaso espiritual. Saúl prefirió complacer a la gente antes que obedecer a Dios, y esa elección le costó el reino. La voz del pueblo fue más fuerte que la voz del Señor, y su liderazgo fue marcado por la inseguridad, la inestabilidad y la caída, porque todo aquel que vive buscando aprobación termina guiado por la presión en lugar de la convicción. Dios no puede respaldar a un corazón dividido, y el reino no puede avanzar con líderes que dudan entre agradar a los hombres o a su creador. Jesús nunca negoció la verdad para ganar aceptación. Él conocía los corazones y no se dejaba impresionar por las multitudes. En Juan 6, después de alimentar a 5,000 y enseñar sobre el verdadero pan del cielo, muchos de sus seguidores dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento muchos lo dejaron de seguir, pero Jesús no cambió su mensaje, no suavizó su enseñanza, no intentó convencerlos de quedarse. Su fidelidad al Padre era más importante que la cantidad de discípulos que lo acompañaban, porque para él agradar al cielo era prioridad, aunque eso significara caminar solo en la tierra. La verdad no se negocia por el número ni el compromiso, se ajusta por conveniencia. El reino avanza con los que permanecen firmes cuando la multitud se dispersa. El deseo de agradar a todos se disfraza de humildad, pero en el fondo es temor. Temor al rechazo, temor a ser malinterpretado, temor a ser señalado. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor comienza por amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la propia reputación. En Juan 12, 42 a 43, se nos dice que muchos de los principales creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por causa de los fariseos. You came in red shoes, cutting through the room. I said, hold that stare. You said, prove it soon. My name on your tongue like a matching ring. Little spark, big heat running through my veins. Coin drops in the jar, tile floor, hard shine. I've been off beat, baby, till you cross that line. Hey, hey, closer, closer, don't let go now. Say my name slow, let it fall down. Red shoes on top, red shoes on top, make my whole night wild. Red shoes on top, spin me once more. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow.
We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta declaración es un retrato de lo que sucede cuando el corazón se inclina más a la aceptación humana que a la fidelidad divina. La fe que no se confiesa no transforma, y la gloria que se busca fuera de Dios desvía el alma del camino eterno. El agrado de los hombres es volátil, cambia con las modas, se adapta a las tendencias, se somete a la opinión del momento, pero el favor de Dios es firme, sólido y eterno. No depende de las circunstancias, ni fluctúa con los vientos y los vientos del tiempo. Por eso Jesús enseñó que quien se avergonzara de Él y de sus palabras, también sería rechazado cuando Él regresara en gloria. La decisión de vivir para agradar a Dios no es popular, pero es la única que produce vida verdadera, porque la voz del mundo no tiene poder para sostenerte cuando llega la prueba, pero la voz de Dios es suficiente para levantarte, guiarte y afirmarte en todo tiempo. En Proverbios 29:25 la Escritura advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este lazo no es físico, es espiritual. Es una atadura invisible que impide avanzar, que bloquea la obediencia, que paraliza la fe. El temor al que dirán ha detenido llamados, ha enterrado talentos, ha silenciado profecías. Pero la confianza en Dios rompe todo lazo, libera al alma de la esclavitud, del agrado humano, y coloca al creyente en la senda del propósito. El que vive para agradar al cielo camina con libertad, porque su dirección viene de arriba y no de las expectativas ajenas. Su identidad está anclada en la verdad y no en las fluctuaciones del entorno. Su obediencia no depende de la aprobación social, sino del mandato eterno. La historia de Daniel ilustra con claridad el resultado de vivir para Dios en medio de un sistema hostil. Cuando el edicto del rey prohibía orar a cualquier otro Dios que no fuera él, Daniel no buscó una forma discreta de agradar a ambos. Abrió sus ventanas, oró como siempre, sin miedo ni vergüenza, sabiendo que esa fidelidad le costaría enfrentar el foso de los leones. Pero su confianza no estaba en los hombres,
Estaba en el Dios que lo había formado desde su juventud. Y fue esa fe inquebrantable la que cerró las bocas de los leones y exaltó su nombre en medio de una nación pagana. Porque cuando se honra a Dios por encima de todo, incluso en la prueba más oscura, el cielo responde con poder y respaldo. El apóstol Pedro, en su primera carta, escribe: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Primera carta de Pedro 4:11. Esta instrucción es una llamada a la integridad en el mensaje y en el servicio. No se trata de agradar con palabras vacías, sino de declarar lo que Dios ha dicho, con la autoridad que Él ha dado. El Evangelio no es un producto que se ajusta al cliente. Es una verdad que transforma al que la recibe. Y quienes han sido llamados a predicarla deben hacerlo sin adornos innecesarios ni filtros sociales. Porque cada vez que se adapta la verdad para que sea aceptada, se pierde su poder. Y cada vez que se prioriza el agrado del oyente por encima de la fidelidad al mensaje, se niega la autoridad del cielo. La necesidad de ser bien vistos ha convertido a muchos cristianos en testigos silenciosos. Callan ante el pecado, se ríen con el chiste, participan del error por no incomodar. Pero en Apocalipsis 21:8, entre los primeros en la lista de los que no heredarán el reino, están los cobardes. No los asesinos, no los idólatras, no los mentirosos primero, sino los cobardes. Porque la cobardía espiritual es un rechazo al señorío de Cristo. Es elegir la seguridad temporal en lugar de la fidelidad eterna. Es preferir una vida sin confrontaciones antes que una vida con propósito. Y Dios no puede usar a quienes temen más a los hombres que a Él. El agrado de Dios es más que una emoción, es una posición espiritual. Es vivir con la certeza de que el juicio eterno vale más que la opinión momentánea. Es sembrar en lo invisible sabiendo que la cosecha será en lo eterno. Es hablar cuando otros callan, obedecer cuando otros se detienen, proclamar cuando otros retroceden. El que vive para agradar a Dios no necesita justificarse ante nadie, porque su conciencia está limpia y su corazón está firme. No teme perder amistades porque sabe que la comunión verdadera comienza con la comunión con el Padre. No teme perder plataformas porque sabe que Dios exalta a su tiempo a los que caminan en obediencia. Cada vez que el cristiano elige agradar a Dios por encima de los hombres, está escribiendo su nombre en el libro de los fieles. Está uniéndose a una nube de testigos que no negociaron su llamado. Está participando de una herencia que no se corrompe. Porque el reino no se edifica con diplomacia, se edifica con fidelidad. Y esa fidelidad se prueba cuando es más fácil callar que hablar, ceder que resistir, adaptarse que mantenerse firme. Pero el que permanece, el que no tranza la verdad por conveniencia, el que honra a Dios en todo, ese será recompensado con gloria incorruptible. La meta no es ser recordado por todos, es ser aprobado por uno. No se trata de ser querido por el mundo, se trata de ser fiel al Dios que te llamó. Porque al final todos los aplausos cesarán, todas las opiniones pasarán, todas las voces se apagarán y solo quedará una voz que importará, la voz del Rey. Y que esa voz diga: bien, buen siervo y fiel. El error más peligroso que se ha extendido silenciosamente dentro de la iglesia no es la negación abierta del Evangelio, sino la distorsión sutil del carácter de Cristo. Se ha fabricado una imagen parcial, incompleta, débil, un Cristo domesticado, dócil, siempre sonriente, que evita los conflictos y aplaude el consenso. Pero esa figura manipulada no tiene nada que ver con el verdadero Hijo de Dios que nos muestran las Escrituras. Porque Jesús no fue complaciente, no fue manipulable, no fue políticamente correcto, fue justo,
amoroso, santo, pero también ardiente, directo, inflexible con el pecado y con la falsedad. El amor que lo movía no lo hacía callar, al contrario, lo impulsaba a hablar con una claridad que cortaba el alma. En Mateo 23, frente a los líderes religiosos de su tiempo, no adoptó un tono suave ni eligió palabras diluidas. Dijo con autoridad: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Y no lo dijo una vez, lo repitió, lo enfatizó, porque el amor verdadero no negocia con la hipocresía. La gracia auténtica no pacta con la falsedad. La santidad no juega a quedar bien. Si se presenta a Jesús solo como el que perdona, pero se oculta al que corrige, se está promoviendo un Cristo falso. Si se exalta su ternura y se ignora su firmeza, se está predicando un Jesús incompleto. Y un Jesús incompleto no tiene poder para salvar ni para transformar. El mismo que le dijo con dulzura a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno», también le ordenó con firmeza: «Vete y no peques más». El mismo que lloró en la tumba de Lázaro gritó con autoridad en el templo cuando lo convirtieron en mercado. La compasión y la indignación santa convivían en él, sin contradicción, porque su carácter era perfecto y su obediencia no estaba sujeta al agrado de los hombres, sino a la voluntad del Padre. El poder de Jesús no estaba en su deseo de evitar el conflicto, sino en su disposición a enfrentarlo cuando la verdad lo requería. Él no vino a ser aceptado, vino a revelar la luz. Y la luz siempre incomoda, siempre expone, siempre divide. No porque cause división por sí misma, sino porque fuerza a los corazones a definirse. No existe neutralidad ante la luz, o se la abraza o se la rechaza. En Lucas 12:51 él mismo lo dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Estas palabras no fueron dichas por un revolucionario radical, sino por el Mesías, porque su misión era tan profunda, tan directa, tan cargada de propósito eterno, que no podía pasar desapercibida ni diluirse en el consenso social. El reino no se establece sin confrontación. Y quien sigue a Jesús sin tomar su cruz, sin estar dispuesto a ser odiado por causa de la verdad, no está caminando en sus huellas. La verdad nunca ha sido popular, y Jesús lo sabía. Por eso jamás sacrificó el mensaje por la aceptación. Nunca suavizó su palabra para agradar a una audiencia. Nunca negoció sus convicciones para evitar ser rechazado. En Juan 6, al hablar de su carne como verdadero alimento y su sangre como verdadera bebida, muchos se escandalizaron, muchos lo dejaron. Pero no trató de retenerlos con discursos adaptados. No cambió la enseñanza, no pidió disculpas, porque el mensaje del reino no es negociable. Es vida o muerte, es salvación o condenación. Y quien lo anuncia con fidelidad lo hace con la seguridad de que habrá quienes escuchen y se salven, y habrá quienes se ofendan y se aparten. Pero la fidelidad no se mide por los resultados inmediatos, sino por la obediencia constante. Jesús fue tierno con los humildes, pero firme con los soberbios. Consoló a los quebrantados, pero desafió a los autosuficientes. Tocó a los leprosos, pero reprendió a los que se creían justos. Su amor no era selectivo, pero su mensaje era claro. Nadie que lo escuchaba podía salir indiferente. Su palabra tenía peso, su presencia tenía autoridad, su mirada revelaba lo oculto, y eso provocaba amor en unos y odio en otros, admiración en muchos, rechazo en otros tantos, porque el que vive con luz expone las tinieblas. El que camina en verdad revela la mentira. El que habla con autoridad desafía los sistemas cómodos. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y lo que hoy muchos han dejado de hacer por temor a incomodar. Quienes predican a un Jesús débil, lo hacen para justificar su propia debilidad espiritual.
Quienes exaltan solo su gracia, lo hacen para evadir su justicia. Quienes hablan solo de su amor, lo hacen para ocultar su llamado al arrepentimiento. Pero la Escritura no lo muestra así. El Apocalipsis no presenta a un Cristo inseguro. Lo describe como el fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. Una espada aguda que sale de su boca. Esa es la imagen completa del Rey. Tierno sí, misericordioso sí, pero también guerrero, justo, celoso de su gloria, incorruptible, soberano. El león y el cordero, el que perdona y el que juzga, el que salva y el que disciplina. Y si su iglesia va a representarlo con fidelidad, tiene que reflejar ambas facetas. No solo la que reconforta, sino también la que corrige. No solo la que abraza, sino también la que reprende. La verdad sin gracia es dura, pero la gracia sin verdad es inútil. Jesús no eligió entre una y otra, vivió y predicó ambas en perfecta armonía, y esa es la medida que Él dejó. Cuando enfrentó al diablo en el desierto, no dialogó con dudas, respondió con la Escritura, con claridad, con firmeza. Cuando Pedro quiso apartarlo del camino de la cruz, no lo acarició con palabras suaves, lo llamó Satanás, porque en ese momento sus palabras no venían del cielo, sino del enemigo. Cuando encontró a los mercaderes en el templo, no los invitó a reconsiderar su actitud. Derribó sus mesas, volcó sus sillas, limpió el lugar con celo santo, no porque le faltara amor, sino porque le sobraba santidad. Y la santidad verdadera no tolera lo profano, no convive con lo impuro, no se mezcla con lo corrupto. El verdadero Jesús no fue un conciliador de intereses humanos, no fue un embajador del reino. No vino a construir puentes entre la verdad y el error, sino a trazar una línea clara entre la luz y las tinieblas. Y eso lo llevó al rechazo, a la traición, a la cruz. Pero también lo condujo a la victoria, a la resurrección, a la gloria eterna. Y esa misma trayectoria, en diferente forma, espera a todo el que decida seguirlo con fidelidad. Porque el que desea caminar en su nombre debe estar dispuesto a hablar como Él, vivir como Él, actuar como Él. Y eso incluye confrontar cuando sea necesario, corregir con autoridad, declarar lo que es verdad aunque el mundo diga lo contrario. No hay neutralidad posible para quien ha sido llamado por Dios. No existe espacio para un cristianismo silencioso, diplomático, sin cruz ni espada, porque el carácter de Cristo no puede ser dividido. No se puede predicar su mansedumbre y callar su justicia. No se puede hablar de su amor y omitir su llamado a negarse a sí mismo. No se puede cantar sobre su bondad y guardar silencio ante el pecado. La imagen que tengamos de Él determinará la vida que vivamos para Él. Y si lo vemos como alguien pasivo, seremos pasivos. Si lo percibimos como alguien inofensivo, viviremos sin impacto. Pero si lo reconocemos como el Rey justo, firme, valiente, santo, entonces viviremos con fuego, con dirección, con poder. Quien representa a Jesús no puede temer al conflicto, no puede titubear ante la oposición, no puede retroceder cuando lo que está en juego es la verdad eterna. El mundo necesita ver al Cristo completo en sus seguidores, no un reflejo debilitado, sino una manifestación viva de su carácter, en cada palabra, en cada decisión, en cada acto de obediencia. Porque si Él fue odiado por hablar con verdad, sus discípulos no pueden esperar otra cosa. Si Él fue rechazado por no ceder ante el sistema, sus seguidores no pueden buscar la aprobación de ese mismo sistema. Si Él entregó su vida para cumplir el propósito del Padre, nosotros no podemos vivir para agradar a los hombres. La autoridad de Jesús no fue una amenaza, fue una evidencia de su origen divino. Y esa autoridad sigue vigente, sigue operando, sigue buscando corazones dispuestos. Pero esa autoridad no se manifiesta en el silencio temeroso, sino en la palabra valiente. No se ve en el acomodo al mundo,
sino en la diferencia marcada por el reino. No florece en la comodidad, sino en la obediencia. Y mientras más claramente se predique a Cristo tal como es, más profundamente seremos transformados. Porque el Cristo verdadero no solo consuela, también sacude. No solo sana, también redirige. No solo levanta, también corrige el rumbo. Y esa corrección no es castigo, es gracia en acción. Es amor que no quiere verte estancado. Es verdad que no tolera verte engañado. Es fuego que no acepta verte dormido. Quien entiende cómo es realmente Jesús no puede seguir viviendo para agradar a todos. No puede quedarse con un evangelio a medias. No puede formar parte de una iglesia que prefiere lo inofensivo a lo verdadero. El llamado del reino es radical. No es un ajuste leve en el estilo de vida. Es una transformación completa del carácter. Una entrega total. Una fidelidad inquebrantable. Una vida que hable, que arda, que se mantenga firme. No por orgullo, sino por obediencia. Porque no hay poder más grande que el de un corazón totalmente rendido a Cristo. Un corazón que refleja su compasión y su justicia, su ternura y su firmeza, su paciencia y su decisión. Un corazón que no calla cuando debe hablar, que no cede cuando debe resistir, que no se esconde cuando debe manifestar su luz. Así fue Jesús. Y así deben ser los suyos. Una de las razones más profundas por las que tantos creyentes se han vuelto inofensivos ante el mundo es porque han olvidado quiénes son. La falta de identidad espiritual ha producido una generación de cristianos frágiles, confundidos y fácilmente manipulables. No saben de dónde vienen ni hacia dónde van. No conocen el precio que fue pagado por ellos ni la autoridad que les fue otorgada. No reconocen el poder que los respalda, ni la verdad que los define. Y sin esa identidad clara, la fe se convierte en una apariencia sin raíces, en una conducta sin convicción, en una postura sin peso. La Escritura declara con poder en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es una descripción simbólica, es una proclamación de lo que el creyente es delante del cielo. Un llamado a vivir como lo que ya ha sido declarado. Pero esa identidad no se sostiene con emociones, se forja con revelación y se afirma con obediencia. Porque quien sabe quién es, no se vende por aprobación, no cambia su mensaje para encajar, no disimula su fe para evitar el rechazo. Quien conoce su lugar en Cristo camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por certeza, por la seguridad de que fue sellado, escogido, apartado y llamado a reflejar a un rey. Sin identidad firme, la verdad se convierte en una opinión más entre muchas. La santidad se relativiza, el llamado se diluye y el cristianismo pierde su esencia transformadora. Por eso Jesús fue claro al advertir sobre los que oían su palabra, pero no la ponían por obra. En Mateo 7:26 los comparó con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No bastaba con escuchar, no bastaba con repetir. Había que cimentar la vida en obediencia. Porque cuando ya la tormenta, solo lo que está sobre la roca permanece. Y esa roca no es una emoción, es una identidad. Saber que se es hijo de Dios, siervo de Cristo, templo del Espíritu Santo, embajador del reino. Saberlo no como un concepto, sino como una convicción interior que ordena cada decisión, cada palabra, cada postura. El peligro de vivir sin esa claridad es terminar adoptando una fe camaleónica, una espiritualidad que cambia según el entorno, que se adapta según la audiencia, que se esconde según el momento. Pero el reino no se manifiesta a través de los que se mimetizan, se manifiesta a través de los que resisten,
de los que marcan diferencia, de los que no negocian su posición. Jesús lo dijo con contundencia: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. No se trata de palabras dichas una vez. Se trata de vidas vividas en coherencia, de testimonios que no fluctúan, de convicciones que no tiemblan. La urgencia de este tiempo no permite cristianos de doble ánimo. No hay espacio para la indecisión. Santiago 1:8 lo advierte. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podrá recibir nada, no podrá avanzar, no podrá sostenerse, porque la firmeza espiritual no nace de la fuerza personal, sino de una identidad cimentada en la verdad. Y esa verdad no cambia, no se adapta, no cede. El que ha nacido de nuevo ha sido hecho una nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Y esa nueva vida exige una nueva postura, un carácter definido, una fe activa, una identidad sin fisuras. No hay contradicción entre la gracia y la autoridad. No hay conflicto entre la compasión y la firmeza. La cultura ha intentado separarlas como si fueran opuestas, pero en el reino de Dios caminan juntas. La verdadera autoridad espiritual no se impone con fuerza carnal. Se sostiene con la gracia del cielo. Y la gracia auténtica no significa debilidad. Significa poder contenido, dominio guiado por el Espíritu, carácter formado en obediencia. El que ha sido lleno de la gracia de Dios no vive para complacer, vive para representar. Y quien representa a Cristo no puede vivir escondido, no puede callar cuando debe hablar, ni retroceder cuando debe actuar, porque la gracia no anula el mandato, lo fortalece. En Hechos 6, Esteban fue descrito como un hombre lleno de gracia y de poder. No solo tenía un carácter apacible, tenía autoridad espiritual. Su palabra era firme, su testimonio intachable, su corazón entregado. No negociaba la verdad. No se justificaba ante los hombres. Y esa combinación de gracia con poder lo convirtió en una amenaza para un sistema religioso que no soportaba la verdad. Porque el enemigo no teme a los religiosos dóciles, teme a los que caminan en la autoridad del Espíritu, respaldados por la gracia, dirigidos por la verdad. La autoridad que viene de Dios no necesita gritar, no necesita exhibirse, pero tampoco puede ser escondida, porque cuando una vida está marcada por la presencia de Dios, esa autoridad se manifiesta con una claridad que incomoda a los rebeldes y afirma a los obedientes. La gracia nos permite actuar con mansedumbre, pero la autoridad nos da firmeza. Jesús fue lleno de ambas. En él no hubo contradicción, tocaba con ternura, reprendía con claridad, lloraba con compasión, hablaba con convicción. No confundía el amor con permisividad, ni la paciencia con aprobación del pecado. Su autoridad no era la de los escribas, era distinta, era real, era viva, era innegable. Por eso las multitudes se maravillaban, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y esa autoridad no le fue dada por hombres, le fue dada por el Padre, y era sostenida por su obediencia inquebrantable. Hoy esa misma autoridad ha sido delegada a sus hijos, no para dominarlos todo, sino para representarlo todo, no para imponer, sino para establecer, no para agradar, sino para alinear. En Lucas 10:19 Jesús declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no fue dada a una élite espiritual, fue dada a discípulos comunes, pero esa autoridad solo se activa cuando hay obediencia, cuando hay entrega, cuando hay firmeza. La gracia sin acción es estéril.
La autoridad sin santidad es un peligro. Pero cuando ambas se unen, el reino se manifiesta. Porque no se trata de hablar bien, se trata de vivir alineado. No se trata de tener carisma, se trata de portar respaldo celestial. Y eso no se finge, eso se refleja. El mundo no necesita más creyentes complacientes, necesita testigos con voz, hombres y mujeres que amen con intensidad, pero que también actúen con convicción, que no teman mostrar ternura, pero tampoco duden en ser autoridad cuando la verdad lo demanda. Porque en esa tensión vive la plenitud del carácter cristiano, no en los extremos, sino en la fidelidad, no en lo que es popular, sino en lo que es eterno. La gracia nos posiciona, la autoridad nos mueve y ambas juntas nos hacen eficaces en el propósito que Dios ha establecido. La mayor tragedia no es que el mundo rechace la verdad, sino que los hijos de Dios dejen de representarla por temor. No hay mayor pérdida que una voz que fue llamada a estremecer los cielos y que eligió callar por respeto humano. El reino no se detiene cuando el enemigo ruge, pero sí se frena cuando el creyente olvida que fue diseñado para la confrontación espiritual. Porque el cristiano no fue formado para encajar, fue formado para resistir, para avanzar, para trastornar, para edificar sobre ruinas. Pero cuando ese llamado se silencia bajo el disfraz de la cortesía constante, cuando la fuerza espiritual se esconde detrás de una sonrisa diplomática, se apaga una parte del testimonio del cielo en la tierra. La iglesia no puede permitirse seguir formando soldados desarmados, siervos sin dirección, mensajeros sin mensaje, porque el problema no está en la oposición del mundo, sino en la fragilidad interna de quienes deberían ser columnas. No es el ruido del enemigo lo que más destruye, sino el silencio de los justos. Un pueblo que fue escogido para portar gloria no puede arrastrarse buscando aceptación. Un cuerpo que fue redimido por sangre no puede vivir negociando su voz. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros. ¿Y qué excusa queda para seguir viviendo como si fuéramos débiles? ¿Qué argumento justifica la pasividad cuando se nos ha confiado una misión eterna? Es tiempo de dejar de pedir permiso para obedecer. Es tiempo de dejar de medir cada palabra por su nivel de agrado y comenzar a hablar con la seguridad de quien sabe que ha sido enviado. No porque seamos suficientes en nosotros mismos, sino porque el que nos llamó es digno. Porque la misión que portamos no depende de nuestras emociones, sino de nuestra obediencia. El cristiano que despierta a esta verdad no se vuelve arrogante, se vuelve imparable, porque ya no vive en función de su imagen, sino de su propósito. Ya no camina con temor, sino con la dirección del cielo. Y en ese despertar se libera la verdadera fuerza del Evangelio. Dios no está buscando voces que suenen bien, está levantando voces que estén dispuestas. No está buscando talentos que agraden, está activando voluntades que obedezcan. Porque la batalla no se ganará con discursos suaves, sino con convicciones firmes. Y no será por la cantidad de seguidores que se mida el impacto, sino por el fuego que arda en el interior. La meta no es gustar, es glorificar. No es encajar, es transformar. No es sobrevivir con una fe escondida, es avanzar con una identidad sellada desde lo alto. Ya no hay espacio para los indecisos. El tiempo exige firmeza y el reino reclama determinación. No más cristianos débiles, no más creyentes amables por cobardía. Es hora de caminar como quienes han sido enviados con poder, gracia y verdad. Porque la tierra no necesita religiosidad inofensiva. Necesita hijos que ardan, que hablen, que vivan con la autoridad de quienes saben exactamente a quién pertenecen.